Bienvenidos a IB Talks. Aquí hablamos IB, pensamos globalmente y exploramos ideas que transforman. En este espacio conversamos con expertos, estudiantes, egresados y miembros de la comunidad del Bachillerato Internacional. Pone atención, reflexiona y forma parte de esta gran comunidad IB. ¡Comencemos! Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Isaac Jiménez y hoy tenemos un nuevo episodio de IB Talks, hablando sobre oportunidades en el extranjero, y es que tenemos invitadas de lujo que les voy a presentar a continuación. Nos acompaña Sofía, egresada del Colegio Europeo, asistente administrativa de la Fundación IB Compass, y hace un año viajó a Italia para aprender su idioma y hoy está acá con nosotros para que nos hable un poco más de su experiencia. También nos acompaña Ana Elena Con, coach vocacional, profesional en el área académica de las relaciones internacionales, con especialización en negocios internacionales, cuenta con un MBA en gerencia social y experiencia en el ámbito educativo desde el 2015, desempeñándose en áreas como admisiones, liderazgo estudiantil, programas de IB y college counseling. Además, les cuento que tenemos una invitada que nos va a acompañar de forma virtual, pero más adelante les detallo más. Y bueno, para empezar esta conversación tan rica y emocionante, quiero conversar con Sofi para que nos cuente un poco más cómo fue eso de irse a Italia, de dónde nació ese deseo de conocer, de aprender, qué fue lo que fuiste a hacer allá. Contanos. Bueno, pues yo me fui originalmente para aprender el idioma y para empezar a pavimentar mi camino universitario. Yo desde que estaba en el colegio tenía como esta espinita de me quiero ir, quiero conocer más allá, quiero aprender, pero siempre era como quiero, pero no sé cómo, me da miedo, me da todo, que creo que eso es parte de lo que me enseñó un poco el IB y mi experiencia en el cole, como que hay oportunidades más allá, hay un mundo, y no solo es un mundo de cosas y de vida, es un mundo de oportunidades que puedes tomar y puedes explorar. No, y es que además, Sofi, creo que esto también implica mucho como el tema de la edad, porque uno, a pesar de que es muy joven, también ese tipo de experiencias como irse solo y todo es como muy nuevo, ¿verdad? Y también eso puede ser como un factor que dé sustillo a veces también. Definitivamente. O sea, primero tomar la decisión fue todo un tema, comentarle a mi familia fue complicado, todo, pero honestamente creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado, a pesar de que hubo mucha pérdida y mucho cargo emocional que vino con esto. Fue muy especial la oportunidad de irme y conocer otra realidad completamente. Sofi, ¿cuáles dudas o miedos o principales retos usted creía que iba a tener allá? ¿Qué era lo que más le asustaba? ¿Qué era lo que más le daba inseguridad de ir a vivir esta experiencia? Creo que allá, al irme, habían tres cosas que me tenían muy nerviosa. La primera, el idioma, porque obviamente en Italia sí puedes hablar en inglés y en español, pero no es el idioma que más se habla. Dos, despedirme de todo lo que conozco acá, porque acá pues obviamente conozco cómo funciona todo, o casi todo. Y tres, la soledad, porque obviamente al irme me tuve que despedir de mis amigos, de mi familia, de un montón de cosas. Entonces era como este miedo de, ¿será que logro encajar en esta sociedad nueva? Otra cultura, ¿será que logro ser amigos? Y pues al final sí, al final estuve bien. Y esta experiencia de irse a otro país, ¿era algo que usted personalmente sentía que quería hacer o fue algo que surgió así como de último momento? Creo que siempre tuve igual esta espinita de ¿será que me voy? Pero como siempre, como la mayoría de personas jóvenes, que uno valora muchas oportunidades, que uno dice, bueno, este país, el otro, acá, allá, y cerca de graduarme, tipo muy, muy cerca de graduarme, yo dije como, no, la verdad es que encontré universidades en Italia que me encantan, vamos a seguir por ese camino, y ahí fue donde nació la majadería, digo yo, de irme para Italia. Sofi, ¿cómo crees vos que tal vez el IB pudo como crear ese deseo en ti? ¿Cómo crees que el IB aportó a que quisieras vivir esta experiencia? Creo que lo primero, fomentando esa perspectiva global. Por ejemplo, bueno, yo fui una estudiante que llevó geografía a nivel superior. Entonces, todo era, ok, sí, esto cómo aplica en el mundo, y el mundo, y el mundo, y siempre. Entonces, a partir de ahí, y también el IB me enseñó que equivocarse está bien, y que así aprendemos y crecemos. Entonces, creo que eso también me dio menos miedo, ese sentimiento de no hay una respuesta correcta y no hay una decisión que tomes que te vaya a arruinar la vida. Entonces, creo que ambos, aprender a equivocarme y aprender a crecer a partir del error, y la perspectiva global, definitivamente. Sí, no sé si Ana Elena tenga como algo que nos quiera contar también de lo que nos estaba contando Sofi, de oportunidades. ¿Qué opinas de eso? ¿Crees que es muy normal como en los jóvenes sentir esos miedos, como esos también deseos o que tal vez la influye? ¿Qué opinas? Yo creo que más que todo es, los estudiantes siempre tienen como ese deseo de poder salir de Costa Rica y igual que Sofi,
afrontarse a nuevas experiencias y aventuras, conocer gente nueva, nuevas culturas, pero siempre a la par del deseo hay algo de miedo, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo más natural en la vida, tener esa dualidad, ¿verdad? Pero los estudiantes de IB crecen durante el programa, en los 2 años que lo realizan, con una exposición lindísima a todo lo que hay afuera, y no solo lo que hay afuera, sino lo que tenemos nosotros en el país. Es como lograr aprovechar ambos recursos. Y definitivamente la IB se hace que los estudiantes puedan visualizarse en otros espacios a donde ellos mismos puedan crecer. No, y qué bonito esto que decís vos, porque también les quería preguntar qué opinan ustedes acerca como de esta, ¿cómo creen ustedes que abre la visión de las personas vivir ese tipo de aventuras? ¿Cómo creen ustedes que impacta la culturalidad de otras regiones? ¿Cómo creen ustedes que beneficia para la cultura interna de las personas? ¿Cómo se crean, cómo se construyen como seres humanos vivir este tipo de experiencia fuera de nuestro país, de lo que conocemos, de lo que tal vez pensamos que es lo habitual, y de un pronto a otro salirnos de esa cajita en la que estamos y explorar nuevas cosmovisiones? ¿Qué creen ustedes? Yo pensaría que desde el inicio, o sea, desde el momento en que, por ejemplo, Sophie empezó a buscar programas en Italia, desde ahí es como la primera puerta donde uno se expone a ese nuevo mundo. Y ya empezamos a ver, ¿verdad?, que son cosas totalmente diferentes, requisitos que tal vez no teníamos contemplados, procesos, aplicaciones, todo lo que hay que hacer que tal vez no lo teníamos totalmente en nuestro cerebro. Y desde ahí es cuando ya se abren las puertas, como que uno dice, este es un mundo diferente, es una cultura distinta. Y yo creo que lo que hace la IB es que uno pueda encajarse de alguna manera, no lo digo de forma negativa, sino positiva, en esa nueva cultura, ¿verdad? Como para poder decir, ok, este es mi camino y ahora voy hacia adelante basado en lo que me están pidiendo. Y yo creo que es desde ese momento, pero yo me imagino que cuando uno ya llega al nuevo país, inclusive hasta para coger el bus, Sí, ¿verdad? todo. Pedir comida, cualquier cosa, lo más básico, ya eso lo hace a uno salirse de la zona de confort. Sí, claro, y yo creo que más bien también incluso en el caso de Sofía, que era otro continente, también tienen una historia diferente, una cultura completamente distinta, que incluso puede llegar a ser como un shock, digamos, para las personas nuevas, y en este caso tan jóvenes, que bueno, creo que no es negativo, más bien creo que es como un impacto muy positivo, como de abrirse a nuevas oportunidades y nuevas perspectivas. Y Sofía, te quería preguntar como de manera personal, como estudiante, ¿qué consejos cree usted que le podría dar a esas personas que tienen como ese deseo de terminar IB y poder buscar una oportunidad en el extranjero? Primero, definitivamente, o sea, si pueden irse, váyanse, es lo mejor que pueden hacer, así sea por un periodo cortito o toda la vida o lo que ustedes quieran. Primero, háganlo, tomen, o sea, den ese salto. Yo sé que da miedo, implica mucho, ¿verdad?, todo lo que hablábamos, pero creo que definitivamente tomen la decisión y después, si pueden, empiecen a buscar con tiempo. Porque algo que yo me acuerdo que pasó casualmente con Ana Elena, que era mi college counselor en el momento, que yo llegué cuando estábamos empezando exámenes y yo me quiero ir para Italia. Y ella solo me vio con cara de, ok, vamos, busquemos requisitos, pero sí fue como un poco más complicado por el tiempo, pero se puede hacer definitivamente. Y al empezar a buscar, traten de mantener muchísima calma, porque hay demasiadas cosas que lees, demasiada información que puede llegar a ser un poco abrumadora, pero creo que mantener la calma, si pueden conseguir a alguien de confianza, un college counselor o cualquier persona que los pueda apoyar, creo que es muy importante no abrumarse y confiar en el proceso. No, y además con ese tema es importante lo que decía usted, Sofía, porque esos procesos tienden a ser como muy agotadores, muy cansados, es mucha información. Y qué bonito porque hoy tenemos a Ana Elena, que es especialista también en estos temas, y por eso también te quería preguntar qué consejos, o sea, o qué le diría a usted a alguien que quiere, algún estudiante que quiere expandir como este tipo de experiencias, seguirse a buscar oportunidades, y conseguir una nueva o diferente formación profesional en el extranjero. ¿Qué les diría a ustedes? Yo creo que un primer consejo es que siempre hay que sacarse buenas notas. Durante todos los años del cole, no solamente los del IB, pero el expediente académico es súper importante. De igual manera,
las aplicaciones a las universidades y las admisiones internacionales ahora se ven de manera muy holística, en donde hay otras cosas que resaltan, como por ejemplo lo que se hace en CAS de la IB, todo lo que es creatividad, actividad, servicio, eso es algo que resalta montones. Y cuando los admission officers empiezan a leer las aplicaciones de los estudiantes, pueden ver como al estudiante de manera integral. Pero definitivamente yo empezaría siempre, saquen buenas notas y también traten de construir como su propio perfil. El perfil de IB es como todos los atributos que tienen, tomar esos atributos y tratar de acoplarlos a los proyectos que uno quiere hacer. Y de alguna manera se puede, digamos, como encontrar algo que a uno le guste, pero que también lo saque de la zona de confort, porque yo creo, como decía Sofía al inicio, uno aprende cuando comete errores, cuando se falla, ¿verdad? Es lo más natural. Y creo que es también como formar ese perfil, es empezar a buscar programas en páginas de internet, asistir a las ferias que un montón de colegios de IB las hacen y uno puede asistir como estudiante. También la red de College Counselors es súper fuerte en Costa Rica, entonces siempre los pasan invitando para que los chicos puedan ir y hablar con un representante de la universidad y hacer esas preguntas uno a uno, ¿verdad? Eso es como una primera puerta. Y ¿qué más pensaría yo que es importante? Embajadas también, la página del Ministerio de Relaciones Exteriores, ahí siempre hay becas. Usualmente vemos más becas enfocadas en la parte de maestrías, pero ya hay bastantes de bachillerato y licenciatura. Entonces simplemente navegar, explorar, buscar. No, y qué bonito porque creo que algo muy importante que decías vos es el tema de que ya tampoco es suficiente tener buenas notas, sino también entender que convertirnos en líderes, convertirnos en personas amantes del voluntariado, de acciones sociales, también tiene un impacto ahora muy fuerte. Creo que incluso el currículum que buscan ese tipo de personas que se encargan de ofrecer estas oportunidades es más gente que tenga algo que ofrecer, digamos, tangible o también emocional al planeta, a la gente, a la sociedad, y no quedarnos solo en que soy una persona muy inteligente, que sé resolver problemas, sino cómo aplico esto en contextos sociales que puedan provocar un impacto positivo en la comunidad. Y creo que eso me gustó mucho porque justo se relaciona con los temas de CAS, ¿verdad? Que es de creatividad, de acción social, de servicio, ¿verdad? Que es como un pilar muy importante que el IB trabaja, y creo que es fundamental que ustedes se lleven eso. Creo que es súper bonito como que entiendan el impacto que tiene no solo ser personas inteligentes y destacadas en el estudio, sino aplicar esos conocimientos en contextos reales, porque a la gente eso es lo que está buscando el día de hoy. Y qué bonito porque justo con eso y hablando como de qué cosas me sirven, qué cosas no, me gustaría preguntarte qué mitos hay de estudiar afuera, qué es lo que la gente como que cree que puede pasar, o que usted diga, no, esto hay que desmentirlo, o que es muy difícil, que contanos, ¿qué crees vos que...? Bueno, uno es que no siempre hay que tener notas más de 90. Me estoy como contrariando un poco con lo que acabo de decir, pero los expedientes académicos pueden venir con notas diversas dependiendo de la rigurosidad de las materias. Por ejemplo, Sophie, que estaba diciendo que ya llevó geografía en high level, es una materia difícil, es un curso complicado. Entonces las universidades ven que fue un programa, bueno, un curso más fuerte, y ellos dicen, ok, tal vez si la nota no está tan buena, pero sabemos que fue una experiencia dura pasar por esos 2 años de clase. Otra cosa que yo diría es que es impagable, ¿verdad? Es un mito que estudiar afuera es muy caro. Sí hay programas de todo tipo, de todos precios, de todos los precios. Y yo creo que es importante saber que cualquier estudiante con cualquier perfil puede aplicar una beca. Simplemente hay que buscar, hay becas de liderazgo, de servicio, de creatividad inclusive, y obviamente de la parte académica. Pero creo yo que son como de los más, de los mitos que más siempre suenan cuando los estudiantes empiezan a buscar su camino profesional. También pensaría que los procesos de cada país, al ser, pueden ser burocráticos, pueden ser difíciles, pero son totalmente logrables, ¿cierto? Absolutamente. O sea, se puede hacer, simplemente es como buscar y aplicarse. ¿Qué opinas vos, Sofi, que viviste ya ese proceso como de aplicar, de todo ese tipo de gestiones? ¿Cómo viviste esa experiencia? Creo que igual, como decía Elena, a veces pueden ser un poco largos y burocráticos
y pues a ver, que si yo te diría, son procesos facilísimos, tal vez no, pero son súper logrables. O sea, definitivamente si tenés paciencia y si sos pues resiliente y seguís jugando con el proceso, porque creo que antes me llamó mucho la atención algo que dijo Ana Elena casualmente, explorar y tener como esa curiosidad. Sí, definitivamente, tenés como que ir jugando con esos procesos y creo que no es tan complicado. Y algo, retomando un poquito a lo que estaba diciendo Ana Elena antes con los mitos, que tenés que tener un perfil así como súper académico. Mi perfil académico no es tal vez el más fuerte. O sea, yo siempre decía como, bueno, tengo materias muy fuertes, notas muy altas en ciertas materias, pero materias tipo mate, química, era terrible. Yo sufría un montón y mis notas no son las mejores. Pero justo cuando yo llegué donde ella me dijo, no, mira, vamos a ver cuáles son tus proyectos CAS, contame. Y casualmente, escribiendo mis ensayos para aplicar a estas universidades, pude meter muy bien mi experiencia CAS en las carreras que quería estudiar. Entonces creo que es un proceso muy lograble y simplemente hay que disfrutar el proceso. No, y también yo creo que algo importante, creo que ustedes dos me van a dar la razón, es que también impacta mucho la proactividad que tenga la persona y el deseo de querer vivir esas experiencias, porque creo que eso también se nota mucho durante el proceso de selección y creo que también destacarse en ese tema de querer, de buscar, de moverse también, eso implica también muchos beneficios también, obviamente. Y me surgió una pregunta ahorita que quería hacerle a Ana Elena. Si yo hoy me levantara y dijera, quiero empezar a aplicar a ese tipo de oportunidades, también obviamente hablando del contexto de tanto colegios públicos como privados, cualquier persona que hoy se levante y diga, quiero buscar una oportunidad, ¿cómo hago? Hay lugares, qué tipo de ferias hay aquí en Costa Rica, digitales, ¿cómo es ese proceso? Si hoy yo quiero empezar a aplicar, ¿dónde busco? Puede ser, depende mucho del país, Isaac. Porque, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos tiene una agencia en muchísimos países del mundo que se llama Education USA y es un servicio gratuito para los estudiantes tanto de escuelas públicas y privadas. Es simplemente llamarlos, mandarles un correo, mandarles un mensaje, tienen un WhatsApp y ellos lo atienden a uno de principio a fin para poder buscar programas que se acoplen al perfil y también posibles becas. También tenemos Campus France, que es de la Embajada de Francia, que ellos lo que hacen es un proceso muy similar, es promover la educación en Francia. Entonces, ofrecen desde cursos de idioma, del francés, o también de carreras, bachillerato y licenciatura, que no necesariamente tienen que ser 100% en francés, pueden encontrar programas en inglés. Y definitivamente yo creo que las experiencias para los estudiantes de las ferias son súper emocionantes. Sería en otras escuelas, en colegios que estén organizando ferias internacionales de universidades y también sé que hay ferias que hacen qué sé yo, como en Pedregal, creo, que tienen diferentes universidades de España, Italia, Alemania. Hablando de Alemania está la DAAD también, que es una agencia que también funciona de la misma manera para programas alemanes. Y eso de manera como más física, presencial, diría yo, tangible, pero definitivamente en línea, o sea, en internet. Desde la búsqueda con AI o con Google, uno ahí puede empezar a hacer como los primeros pasitos para buscar experiencias y oportunidades en el exterior. Genial, y me gustó demasiado que incluyeras a España dentro de esos países porque justo hoy les quería contar que tenemos a María Solís que nos va a acompañar de manera virtual. Ella hizo un video contando su experiencia. Ella estudió justamente en la Universidad de Navarra, en España, y nos hizo un video contándonos un poco de su experiencia. Ella es egresada del Liceo Experimental Bilingüe de Palmares y nos cuenta cómo ella ahora trabaja también como representante de esta universidad en nuestro país y cómo se ofrecen ese tipo de oportunidades en este país, y nos acompaña con un video que les vamos a contar a continuación. Buenas tardes, mi nombre es María Solís y al igual que muchos de ustedes, fui estudiante de bachillerato internacional. Me fui a mi casa muy joven porque mi familia es de la zona de Los Santos y me fui a estudiar bachillerato internacional al Colegio Bilingüe de Palmares. A partir de ahí se me abrieron muchas posibilidades. Tuve la oportunidad de estudiar mi carrera en España, en la Universidad de Navarra, donde conocí mucha gente, pude cumplir sueños, crecí como persona, crecí como profesional, expandí mis fronteras.
Hoy con mucho orgullo y con mucha ilusión trabajo como delegada de la Universidad de Navarra en Costa Rica, apoyando a muchos jóvenes que al igual que yo tienen la ilusión y la idea de estudiar en el extranjero, pues para seguir creciendo, para seguir aportando al mundo. Y bueno, Bachillerato Internacional para mí fue una experiencia de vida, no solo a nivel académico, sino que también me abrió muchas oportunidades y fue la forma de también abrir puertas en otro país, en mi caso en España. Así que los animo a que sigan en ese camino y espero que disfruten también de ese proceso de aprendizaje. Bueno, y qué bonito haber visto este video de María porque justo nos habla de esto, de cómo personas de colegios públicos también tienen oportunidades en el extranjero, ¿verdad? Y lo rico que es vivir ese tipo de experiencias para crecer como persona, no solo profesional, sino el impacto que tiene también en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Sí, definitivamente, viendo el video de María, me hace pensar que en el proceso del IB, en los 2 años, desde el primer momento, ¿verdad? Cuando uno empieza a hacer el servicio, digamos, de todo lo que es CAS, las experiencias que lo hacen a uno como entender por cuál camino es el que quiero ir, cuál es mi camino profesional, cuál es mi vocación, cuál es mi propósito en la vida. Ya desde ese momento empezar a buscar, no esperarse a cuando uno ya va a salir del colegio, ¿verdad? Sino como tratar de empezar a investigar desde antes, que ojalá todos los estudiantes pudieran hacer eso. Preguntarle a alguien que, no sé, de la comunidad, que se haya ido a estudiar afuera, qué fue lo que hizo usted, a dónde buscó la información, cómo fue el proceso, interesarse de esa manera. No, y también yo creo que es súper importante utilizar las plataformas digitales. Creo que ahí también hay demasiada información e incluso creo que ya estamos en un momento como de la historia donde el internet ya es de acceso para la mayoría de nosotros y qué más bueno que aprovechar ese tipo de espacios, ¿verdad? Que también podemos conseguir la información afuera y que sea también muy accesible de que estamos a un clic de distancia, ¿verdad? De la información. Sí, exacto. Inclusive a través de TikTok, por ejemplo, puedes buscar, no sé, beca 2025, universidades en el país que quieras, e inclusive así es muy accesible. Hay un montón de perfiles que te explican procesos, páginas, te ponen hasta el enlace ahí. Entonces lo recomiendo mucho. O sea, simplemente como decíamos antes y como dijo inclusive María, denle, mándense, busquen y ahí está todo definitivamente. Sí, yo creo que es cuestión de tocar puertas, como dijo María. Exacto. Y eso es lo que tiene el perfil de IB. Tocar puertas y si uno no sabe, se busca y se encuentra. Ese es el consejo que yo siempre le doy a mis estudiantes. Si no sabemos, vamos a buscar por todo lado y preguntarle a todo el mundo. Pero definitivamente es como un despertar, ¿verdad? Como querer salir de esa zona de confort que he mencionado muchas veces. Pero sí, creo que ese consejo de TikTok está buenísimo. ¿Verdad que sí? Y eso está demasiado bien porque los jóvenes ahora consumimos demasiado ese tipo de plataformas y es verdad, ahí se encuentra demasiada información, gente que ha vivido esas experiencias y que de verdad en esas redes sociales y en ese tipo de espacios justo donde se encuentran como los mejores datos y tips para poder aplicar ese tipo de oportunidades. Y bueno, nada más que agradecer a Ana Elena y a Sofía y también a María que nos acompañó con el video por estar acá a hablar de esas oportunidades que son para todas las personas, ¿verdad? Y también quiero aprovechar el espacio para agradecer al Colegio Europeo que patrocinó este episodio. Gracias por ese constante impulso en la educación, en crear sinergias de accesibilidad para todas las personas y que obviamente transforman a esos estudiantes a generar este tipo de sinergias a través de todo el mundo, ¿verdad? Y contar con ese tipo de experiencias que son riquísimas culturalmente para cada uno de nosotros. Así que, pues nada, nos vemos en el siguiente episodio de IB Talks. Hasta luego, muchas gracias. Esto fue IB Talks. Si te gustó, compartilo y si no, también. Seguinos en nuestras redes sociales @IBCompas y espera nuestro próximo episodio. Nos escuchamos pronto.